Esteban Paulón está con nosotros aquí en el piso, diputado nacional y ahora candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andas, Pepe? Tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ya estamos en el final de la campaña. Últimas horas. ¿Cuál es el balance de esta campaña y de lo que fue pasando, de las idas y vueltas, ¿no? ¿Qué podrías tomar como puntos positivos y como puntos que habría que mejorar? Del contexto general, una campaña compleja porque se dio atravesada por una crisis del gobierno, una crisis en varios frentes, ¿no? Primero la crisis de las familias, de la cotidiana, muchas familias, eso lo vimos en la calle, encontrarte cuando estás con la mesa, distribuyendo volantes, hablando con la gente, desde un comerciante que viene y te cuenta que no vende nada y me llevó a recorrer ahí la zona de los outlets de Calle Aguirre, llegué a las 5 de la tarde, de las 10 de la mañana, literal, quien había facturado 10, 12, 15 mil pesos era mucho, prendas muy económicas en los outlets, hasta una chica que me partió el corazón me dice, te encontré en internet, leí tu propuesta, lo voté a Milei y ahora te voto a vos. Y yo digo, ¿y qué cambio? Porque y le digo, ¿y por qué? Dice, no, a Milei lo voté porque estaba cansada de lo que venía, no sé qué, y vengo de devolver la llave de un negocio, que puso un negocio de Córdoba y Callao, o sea, pleno centro de Buenos Aires, había puesto una dietética, no vendió, tuvo que sacar un crédito para pagar en la rescisión del contrato y con lo que le quedó de stock iba a ver si lo vendía por internet, ¿no? Entonces, esa crisis económica que la ves en las familias, que la ves en tu propia familia, no es total, económica y emocional. Vos apostás una cosa que Totalmente. viene para el futuro, para crecer, ese y era realmente te tenés que ir para atrás y encima estás endeudado. Ese era el tono de ella, ¿no? Tremendo. Después, bueno, la crisis ética y de corrupción, no solo los casos de corrupción, sino lo de Esper como lo más simbólico de esto de un candidato sostenido hasta último momento inexplicablemente, hasta que ya faltaba el video de Fred Machado dándole la plata o él apretando el F5 a ver si se había actualizado la transferencia en el banco. No sabía nadie qué faltaba. Finalmente eso también generó una discusión que nos impidió discutir las ideas como hubiésemos querido, porque a mí me parece que en una elección legislativa que ahora en estas últimas horas aparece todo este discurso del voto útil, entiendo yo porque las terceras opciones estamos apareciendo en el tablero y con cierta intención de voto, entonces tenemos gente de la Libertad Avanza que dice kirchnerismo o libertad y del otro lado nos dicen frenar a Milei, y parece que en una elección legislativa donde el voto útil en realidad es poner a un legislador, una legisladora que te defienda, que te represente, que lleve tus ideas al Congreso, que tenga convicciones, bueno, aparecen recién ahora algunos debates. A nosotros nos hubiese gustado tener una campaña de más debate, obviamente. En lo personal, si querés que te diga, feliz, porque fue una campaña muy alegre para nosotros, muy militante, no tenemos muchos recursos, somos un espacio nuevo, si bien yo vengo del Partido Socialista, es mi primera experiencia en la ciudad, entonces hubo que armar, logramos convencerlo a Ale de que sea candidato a diputado, Alejandro Katz, de que sea candidato a diputado, que estaba al principio dando, dice, yo no soy para eso, yo para el debate político sí, pero una candidatura, y la verdad que tuvo un desempeño impresionante, sí, porque es muy bueno transmitiendo ideas, transmitiendo conceptos, dando debates que logran que alguien pare el oído en el medio del ruido general que tiene una campaña. Hicimos una campaña muy callejera, de hecho acá me voy a las últimas mesitas, por suerte con mucha presencia en el debate de los medios, así que fue una linda campaña, estoy contento por eso y bueno, esperanzados obviamente, con mucha expectativa por el domingo. Esteban, más allá de los resultados, ¿con qué crees que te vas a encontrar el domingo a última hora? ¿Se podrá vencer este estigma de la grieta? ¿Crees que las terceras opciones que vos mencionás, que tienen propuestas y que tienen eventualmente posibilidades, van a prosperar en un país tan marcado por la grieta? Tienen que prosperar porque, mira, la realidad se impone. Y hoy en muchas provincias las terceras opciones son las que tienen que ver con los gobiernos de las provincias. Quizá acá en la ciudad de Buenos Aires, que podría haber aparecido una tercera opción más vinculada al ala más liberal, si querés, del PRO, no aparece porque el PRO finalmente termina decidiendo hacer alianza con la Libertad Avanza, incluso perdiendo hasta la propia identidad del color, del nombre, etcétera. No va a haber voto PRO en esta elección, a diferencia de lo que fue la elección local. Entonces ahí sí, tenés la Libertad Avanza que incorporó al PRO de la ciudad, pero en muchos otros distritos están los partidos provinciales, lo que es Provincias Unidas, que es un armado nuevo, y en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que se unió la Libertad Avanza con el PRO y el peronismo aparece también con una lista unificada, varios de los espacios que somos una alternativa aparecemos. El nuestro, la verdad que nos sorprende positivamente, porque creo que
hay un electorado que ahora que está mal decir, no está mal, pero queda mal decir progresista porque es una palabra un poquito complicada, pero digo, cuando me preguntan, ¿y vos de qué tendencia? Yo soy socialista de que tengo 15 años, socialista democrático, es una izquierda moderna, democrática, de Wiener, de Alfredo Bravo, progresista, exacto, sí, se te va progresista, bien dice progresista, pero es progresista. Decimos el modelo de los países a los que nos quiere llevar Milei, que son gobiernos que han sido gobiernos socialdemócratas. Milei nos quiere llevar con otras recetas, pero vía la inteligencia artificial parece en pocos años hacer Alemania. Alemania hizo políticas socialdemócratas, España hace políticas socialdemócratas. Ese espacio en la Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo una representación que en algún momento quedó en el peronismo, porque no era, es un votante que le cuesta votar a una opción más de derecha o más conservadora, pero que nosotros estamos queriendo recuperar y que vemos que se ha activado en la ciudad, así que creo que efectivamente, Pepe, van a aparecer estas terceras opciones, tanto en las provincias con el formato Provincias Unidas o algún otro formato, y acá en la ciudad nosotros creo que vamos a hacer una de las opciones que va a estar en la grilla el domingo. Tuvieron un apoyo bastante fuerte de intelectuales y artistas en un comunicado que dijeron que los iban a votar, ¿no? Que iban a votar a Movimiento Ciudadano, que esa era la opción. Entre ellos está Pablo Abeluto, Claudia Piñeiro, bueno, muchísimos intelectuales, Federico Merque, Marta Ollanarte, bueno, mucha gente, Gabriel Levina. Graciela Fernández Meijide, ¿qué tal? Qué nombrecito. Flavia Pitela, mucha gente. Sí. ¿Cómo lo recibieron y cómo sienten que los puede beneficiar ese apoyo? A ver, obviamente con enorme expectativa. Algunos de ellos son parte del movimiento. Claudia participa desde la primera reunión, desde la reunión fundacional. Otros se han ido sumando y han ido viendo la idea de que es posible construir esta opción alternativa, que es una opción que tiene ideas nítidas. A veces se ha confundido, yo creo que nosotros de la política muchas veces hemos cometido el error de transmitir mal lo que es el famoso centro, ¿no? Dice la ancha avenida del medio, que parece que ni es ancha, ni es avenida, ni existe. Hay un margen, hay una posibilidad de construir un centro de ideas. No es el centro no como una ubicación equidistante de algo, sino un centro de ideas, donde obviamente mis ideas van a ser las ideas más progresistas, más socialistas, las voy a llevar ahí. Va a haber ideas de otras personas quizá más liberales, algunas que han sido o han atravesado por el peronismo, el radicalismo, ideas de los sectores democráticos de Argentina, y creo que ahí construimos ese centro que queremos representar, ¿no? Pero que es una propuesta nítida, porque a veces uno dice la ancha avenida del medio, ¿y qué es? Dice, mileísmo de buenos modales, kirchnerismo de buenos modales, tantas veces se ha dicho eso, ¿no? Esto el otro día se repasaba ahí en redes, aparecía uno de los flyers de la campaña de Macri y decía, no vas a perder nada de lo que tenés. Era como decir, bueno, va a ser una versión similar a lo que hay, pero de buenos modales o sin determinadas formas que nos molestaban. Y la verdad que no se trata de un tema de formas, se trata de un tema de modelo. Y Argentina necesita reformas profundas. Por eso también es una pena la oportunidad perdida que representa Milei. Yo creo que mucha gente... ¿Van a apoyar esas reformas que necesita Milei para avanzar en los cambios en el país? Nosotros somos, en términos de Alejandro Katz, radicalmente reformistas. Yo no creo que el sentido de las reformas que plantea Javier Milei sean una solución para Argentina. Pero hoy decir que con el 50% de la gente en el empleo no registrado no hay que discutir el tema del empleo, bueno, chicos, el agua moja. O sea, básicamente, hoy decir que con una estructura tributaria donde ha habido una transferencia grande de ciertos sectores a otros y hoy se sigue pagando el IVA el 21%, el impuesto a las transferencias el 6% y bienes personales no paga, bueno, ahí hay algo que discutir. O el gobierno puede prescindir de 1.500 millones de dólares de recaudación para favorecer a algunas agroexportadoras, como pasó y dejar de lado a los pequeños productores, que son los que en definitiva están abajo del sol trabajando la tierra. Creo que ahí hay algo donde también tenemos algo que decir. Y el sistema previsional, o sea, nosotros tenemos que discutir también el sistema previsional. Hay muy buenas propuestas que se han trabajado, entonces... No hay que tenerle miedo a las palabras de las reformas. El tema es ver qué contenido. Yo, a priori, conociendo al personaje, o por lo menos lo poco que lo conozco, entiendo que el sentido que le quiere dar Milei a estas reformas no va en un sentido positivo. Entonces, veremos qué propuestas hay, veremos cuáles son nuestras propuestas. Nosotros tenemos para esos temas muchos proyectos presentados en la labor legislativa y también desde nuestros equipos técnicos, pero oponerse por oponerse. Nosotros, Mariana, cuando fue la ley Bases... ¿qué planteamos? Una ley alternativa.
Porque lo más fácil en el Congreso es firmar un dictamen que dice rechazo. Bueno, a ver, pará. Hay temas para abordar en el país. O sea, llega un gobierno nuevo, tiene que llevar adelante sus políticas. Es lógico. Bueno, el sentido de las políticas de Milei no nos parecían, le hicimos otra propuesta. Le dijimos, mira, podés ir por ahí. Lamentablemente es un gobierno que tiene poco apego al diálogo democrático, al diálogo parlamentario, y nos quedamos sin la posibilidad de discutir algunos temas de fondo en un contexto donde había un marco social para discutir algunas reformas que Argentina necesita. En relación a lo que te preguntaba Pepe de la polarización y que vos un poco respondiste y también recién con lo que hablabas de esta idea del centro multiideológico, estoy simplificando un poco, pero iba por ahí. Te pregunto, ya pensando en el día 27, en lo que van a ser la otra mitad del mandato de este oficialismo, en Europa y particularmente en Francia, al avance de la ultraderecha, y Milei de alguna manera representa eso, porque es un movimiento a nivel mundial, es una situación que está sucediendo, es una expresión también, se planteó esta idea del cordón sanitario. A veces es un poco fuerte el concepto, a mí no sé si me gusta el todo. Cordón democrático. Claro, pues es mejor cordón democrático. Suena mejor. Pero ellos usaron cordón sanitario. Sí, usaron cordón sanitario, y eso hizo que se unieran varios partidos. ¿Ustedes se imaginan hacer crecer esto que señalabas vos antes, o la posibilidad de que llegado el 27, estoy haciendo futurología, pero te lo digo pensándolo así desde el análisis, ¿pensás la posibilidad de unir cosas que antes hubiesen sido impensadas, concretamente arrastrar o que los arrastre una suerte de peronismo amplio? No, a mi entender, primero el proceso de degradación y de deterioro de ciertas cuestiones que presenta este proyecto político va a requerir un esfuerzo muy amplio. Bien. Si me preguntaras a mí, ese esfuerzo muy amplio debería reunir a los sectores que traigan la mejor tradición del radicalismo y su defensa de la educación pública y de los valores democráticos, a la mejor tradición del peronismo vinculada a los derechos de los trabajadores y los sectores más desfavorecidos, la mejor tradición del liberalismo argentino, las libertades individuales. Argentina es un país que es pionero en libertades individuales. Bueno, yo fui siendo socialista, pero soy un socialista liberal, fui protagonista de una de esas luchas que fue la gesta del matrimonio igualitario. Y obviamente que nosotros los socialistas también traeremos las mejores ideas dentro de nuestro ideario en relación a la lucha contra la desigualdad, contra las injusticias, y también por esas libertades por las que queremos trabajar. Ese sería el ideal, sin exclusión ideológica, con los extremos afuera obviamente, pero con la idea de hay un mínimo consenso que hay que reconstruir. Ahora, hay un tema central que no se está planteando mucho y que me parece que es importante para este lunes 27. Vos me preguntabas, jugando con el 27, era lunes 27 o 2027, que es donde termina el periodo de Javier Milei. Hay un tema central. Acá, desde distintos sectores de poder, desde Estados Unidos, todos plantean que el gobierno recupere un diálogo, que hable con otros sectores, que construya una agenda en común, que abra debates. Se habla de los cambios de gabinete, obviamente. El primero fue bastante abrupto, endogámico, ¿no? Se fue Bertein y llega Kirchner, que es del equipo de Toto Caputo, pero se supone que los otros cambios debieran expresar alguna amplitud política. Lo primero que tiene que hacer el presidente, el lunes... humilde sugerencia, señor presidente. Lo primero que tiene que hacer el lunes 27 a la mañana es sentarse en la Casa Rosada y decir, antes de empezar a hablar voy a decir algo, hay 3 leyes que el Congreso votó, que fueron ratificadas, que tienen fuerza de ley y las voy a cumplir. Acá están las partidas de acá a fin de año para el Garrahan, para la emergencia en discapacidad y para el financiamiento universitario. ¿Sabes por qué? Porque es el mínimo consenso democrático de respetar la Constitución. Entonces es muy complejo, pasó con el debate del presupuesto, ahora parece que hay algún nivel de flexibilidad mayor, pero lo primero que dice el gobierno es nosotros no, estas leyes no, decís, bueno, pará, no te concedo porque te la voy a pelear hasta el último momento, que este año estas leyes se tendrán que cumplir, porque corresponde. Ahora, ¿me llevas hasta el 31 de diciembre sin cumplirlas? Ponelas en el presupuesto del año que viene. Si ahí ya no hay ningún problema de partidas, si ahí puede haber un consenso amplio, si ahí tenemos tiempo para sentarnos y ver cómo es el financiamiento, si esa fue. Entonces uno dice, bueno, al final lo de las partidas y el financiamiento es una excusa para no cumplir porque esas leyes aprobó el Congreso y al presidente no le gustan. Pero en una república y una democracia
lo que menos importa es lo que le guste al presidente. O sea, hay una ley que cumplir, hay una constitución que cumplir. A mí me pasa mucho en redes, yo estuve muy activo con el tema de las leyes, de hecho con Mónica Fein somos los dos denunciantes penalmente del presidente, el jefe de gabinete y los ministros por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, una causa que tiene el juez Casanelo, a la que ayer o hoy se incorporaba la gente del Garrahan pidiendo conexidad también en una denuncia similar, y pronto se van a incorporar las universidades. Y la verdad es que muchas veces en redes me contestan y dicen, pero no cumple la ley de administración financiera. Digo, primero, pirámide jurídica de una república. Arriba la Constitución. Entonces, si la Constitución determina un proceso para aprobar una ley y esa ley cumplió con todos los pasos, se debe cumplir. Segundo, es el propio gobierno el que decidió que este año nosotros no tengamos presupuesto, y con un presupuesto prorrogado, obviamente, el jefe de gabinete tiene legalmente todas las herramientas para buscar esas partidas que hacen falta para financiar las leyes. Entonces es un primer consenso básico, decir, volvemos a la democracia, volvemos a la Constitución y ahora discutamos cómo seguimos adelante. Esteban, y como éramos pocos, un día parió de Grandmother. Trump se convirtió en un actor principalísimo de esta elección. Dos vertientes de este punto. Primero, ¿cuánto te crees que va a influir en la elección? Y segundo, ¿qué te parece a vos semejante grado de intervención? En la elección creo que poco, porque ninguna de las medidas que se han anunciado modifican la realidad del bolsillo de la gente que vota. O sea, sí, yo sé que en la bolsa votan, en BIMAC votan, en los mercados votan, pero es poquita gente. La mayoría de la gente no vio un cambio sustancial. Es cierto que, contrafáctico, posiblemente se haya evitado una corrida de otras dimensiones que hubiese generado intranquilidad y hubiese podido empeorar tal vez el clima electoral. Pero hoy el gobierno no está mucho mejor que hace un mes cuando votó. Algo el índice de confianza en el consumidor que se conoció hoy mejora, pero por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires cae. Entonces digo, hay que matizar eso. Yo no creo que modifique en profundidad el sentido del voto. Sí me parece, Pepe, más que qué significa Trump, es cómo se plantó nuestro gobierno frente a eso. Yo vengo del socialismo democrático, nosotros somos internacionalistas básicamente. De hecho, yo coordino una red de partidos progresistas de América, de Canadá, Argentina, que están hasta los demócratas de Estados Unidos, y nada, siempre hemos pensado que la solidaridad, el diálogo, la relación, el diálogo multilateral, la relación y el vínculo sur-sur, digo, creemos en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que Argentina esté integrada y eventualmente en una situación compleja que pueda recibir asistencia y acompañamiento de otros países. Pero ¿desde qué lugar vos te paras ahí? Entonces, cuando uno ve al presidente de la nación con muchos pasos en falso en su vínculo con Estados Unidos, con esa conferencia de prensa complicada, donde él de espaldas a los periodistas, sin intérprete, vos sos experto en relaciones internacionales, a dos jefes de Estado, ¿a uno no le ponen intérprete? No, salvo sí, que fuera experto en inglés. Creo que Mauricio Macri en algún momento me parece que ha habido algún evento y hablaba en inglés. Milei habla inglés, pero públicamente por alguna razón no lo hace. Nunca lo hace. No, lo debe hacer bien. Sí, es difícil. Debe entender, pero no se escuchará tal vez él como quisiera. A todos nos pasa. Yo hablo inglés. A veces de cara dura me he animado a dar conferencias en inglés, pero de los temas que conozco, si me pones a hablar de algún tema más complejo, seguramente necesitaré asistencia. Ahora, la verdad que fue una situación compleja donde el presidente de la nación no quedó como un par. Y yo tengo claro que Estados Unidos no es Argentina, que Estados Unidos es la potencia 1 del mundo y nosotros somos la 40. No voy a decir que ahora, son dos jefes de Estado. Y para eso está la diplomacia, para achicar las asimetrías y para decir, bueno, hay un diálogo de pares. Después sabemos que hay influencias, que hay mayor capacidad de lobby, de presión, etcétera. Yo veo al Tesoro interviniendo directamente a través de un banco en el mercado argentino, preocupante, porque eso puede influir, por ejemplo, en el valor de los activos y podría implicar que Estados Unidos un día quiere comprar a precio de remate los activos argentinos, con alguna operación de 2-3 días en el mercado lo logra. Y abre la puerta a otras intervenciones en otros países. Nunca se había dado una intervención de un solo país y directo, el Tesoro a través de un banco corresponsal en otro país. Había habido rescates. De hecho, Estados Unidos no lo ha hecho tantas veces tampoco. Y las que ha habido ha sido en concurso con Unión Europea, en concurso con otras instituciones, ¿no? Después, este vínculo de todos sí, bueno, Juan Gabriel Tocatlián, que es también uno de nuestros amigos, compañeros del Movimiento Ciudadano, hizo el estudio de la cantidad, el porcentaje de coincidencias en las votaciones en Naciones Unidas, en temas clave, entre Argentina y Estados Unidos, y la presidencia de Milei
llega a más del 95%. No existe en la historia. El gobierno en democracia que menos coincidencias tuvo fue el de Raúl Alfonsín. Entiendo ahí también la tensión de la deuda, etcétera. Pero hay un alineamiento que uno dice, bueno, hasta poniendo en riesgo incluso el tema Malvinas. Algunas de las votaciones que nosotros hemos hecho por alinearnos con Estados Unidos nos pueden generar menos apoyos en países de la comunidad árabe y otras comunidades que nos han acompañado en nuestro reclamo de soberanía de Malvinas. Eso es lo que me preocupa a mí, cómo nos paramos nosotros como país. Porque aparte, Javier Milei es una circunstancia en la historia argentina y Donald Trump es una circunstancia en la historia de Estados Unidos. Argentina y Estados Unidos tenemos 200 años de relación binacional. 4 años un mandato, es nada, es un suspiro. ¿Qué pasa cuando ellos se vayan? ¿Cómo quedan? Y yo estoy convencido que los pueblos norteamericano, estadounidense y argentino tenemos muchas cosas en común, hay muchos lazos, hay vínculos culturales y es una relación a preservar. Ahora los presidentes a veces no nos ayudan mucho a eso. Pepe. Sí, estaba pensando en un concepto que habías dado, ¿no? Del socialismo, los socialismos moderados que han formado, por ejemplo, países como Alemania o como España. Y estaba pensando que las alternativas de derecha, cuando asumieron cargos en esos países, también fueron moderadas. Y, bueno, el presidente se pone como horizonte ponerse como Alemania desde un punto de vista de mayor dureza liberal o libertario, eventualmente. Entonces allí hay caminos que no parecen haber estado del todo explorados. Pero yo quiero llevarte a otro terreno. El terreno de que cuando entraste al estudio, estábamos conversando fuera de micrófono, la cantidad de tarea que te había llevado. Porque fue una campaña explosiva en donde hubo que seguir trabajando con temas importantes. Recordanos cuáles son esos temas importantes y además si van a tener continuidad o van a impulsar de alguna manera su continuidad en una próxima legislatura. Sí, obviamente. A ver, esto para a efectos de informar, yo en este momento soy el diputado que participa en más comisiones de la Cámara. Participo en 14 comisiones permanentes, además es complejo, yo trabajo de lunes a lunes, fines de semana, y estoy muy presente, y tenemos un equipo de gente ahí, mucha gente que ha trabajado muchos años en la Cámara, que colabora con nosotros. Tenemos equipos de nuestros equipos de estudios, el CEMUPRO, que es un centro de estudios que es externo, que es una ONG que agrupa equipos técnicos que también nos proveen de muchos temas. Aparte de esas 14 comisiones, estoy en las comisiones especiales de Libre y de fentanilo, porque como soy el que más está en el bloque en Buenos Aires, muchas veces cuando algún otro diputado no puede venir, dice, che, reemplazame en la comisión, y después van quedando las comisiones, así que eso implica estar en varios temas, ¿no? De esos temas, te diría, el martes firmamos, por ejemplo, el dictamen para restituir los fondos para el ENAR, para el deporte de alto rendimiento, ¿no? El ente del alto rendimiento deportivo, que es un tema importante, pero también el martes tuvimos una reunión de la Comisión de Libra. Esos son temas que continúan. Libra tiene todavía un par de semanas, igual que fentanilo. Después hay que producir un informe y llevarlo al recinto. Soy miembro de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la comisión por la que pasan todas las comisiones especiales, la aceptación de los pliegos de los diputados, reformas importantes como la de los decretos de necesidad y urgencia. Nosotros tuvimos un rol protagónico allí, desde nuestra historia, negándonos a que se creara siquiera el DNU con Guillermo Estesboro y Alfredo Bravo en la Constituyente del 94, pero después siempre siendo muy críticos de este sistema que le permite a los gobiernos legislar por decreto sin pasar por el Congreso y muy fácil o con pocos controles, con poca capacidad de control del Congreso. Estoy en la Comisión de Discapacidad, participo en la Comisión de Salud, ahí por supuesto Garrahan, Andis, los escándalos de corrupción. Me tocó a mí ser el diputado que contó lo del 3% en el recinto porque justo había explotado y segundo que habla, Paulón tiene la palabra. Digo, bueno, hay que plantearlo y a partir de allí también tuvo cierta repercusión. Continuamos después con toda una denuncia vinculada a los sobreprecios en pañales, que es un escándalo también de muchos millones, donde por primera vez aparece el 3% en el pliego de licitación como un adelanto financiero, en una licitación de insumos médicos que es muy raro que tenga adelanto financiero. Así que nada, estamos en varios temas. Post elecciones tenemos pendiente algunas medias sanciones de la Cámara de Senadores, revisión de algunas leyes vinculadas a, bueno, la de impuesto a los combustibles líquidos quedó ya rechazada, pero sí tenemos algunas otras de las reformas impositivas, adelantos del Tesoro Nacional, etcétera, que tenemos por tratar. Obviamente estas comisiones especiales que continúan y los temas de la propia agenda. Yo trabajo mucho la agenda ambiental, la agenda de género, que es la agenda que me atraviesa
en lo personal también, en mi vida personal, y obviamente algunos temas de reformas institucionales, y también entendiendo que nuestro rol como legisladores y representantes de la ciudadanía no se agota en la banca. Yo he sido un diputado que salió mucho a la calle, que estoy mucho acompañando a los distintos sectores, pero también puedo ir a la justicia, ¿no? Porque siento que hay temas, por ejemplo, esto de el incumplimiento de las leyes, independientemente de lo que hagamos nosotros en la Cámara, entendemos que hay configurados delitos. Entonces también la justicia esto lo tiene que investigar. Y bueno, nada, con ese mismo entusiasmo y esa energía quiero ir al Senado a poner un poco de onda al Senado, viste que es tan ceremonioso, es muy ceremonioso el Senado, necesita gente más joven y con más ganas. Esteban, decías recién que la agenda de género que te atraviesa, sos activista por los derechos de las personas LGTB hace tiempo ya, y este gobierno había manifestado su posición en un momento con respecto a estos temas y a estos derechos adquiridos. Si te parece que están en peligro con el gobierno de Milei, si te parece que eso ya es algo firme que no van a poder de ninguna manera romper, ¿no? A ver, el intento del gobierno está. De hecho, hace unos días algunos afiches míos en el subte aparecieron inscriptos con fibrones, con insultos, digo, eso es parte de la cultura que hoy tiene una cierta legitimidad, porque el propio presidente, cuando dice homosexualidad, pedofilia en Davos, después no lo dijo más porque resulta que Scott Bessent está casado con un hombre y tiene 2 hijos adoptados. Entonces ahora, como depende para el salvataje de un gay, se cuida un poco con el lenguaje. Pero en parte los ataques a mí, por ser un referente de la oposición, entraron por el lado de mi orientación sexual, porque es la reflexión que hacen, ¿no? Y de hecho, mis redes todo el tiempo pongo, no sé, puedo poner el mejor tuit del mundo y hacer el anuncio más importante, y alguien te va a contestar: alejate de los pibes pedófilos, devolver los pendrive. Me han amenazado con allanamientos. Desde el grupo de comunicadores. Bueno, y llegó a eso, que eso está también en la justicia, en una causa aquí en la ciudad. Ahora, lo que es importante es que cuando el sistema, cuando desde el poder se intentó tensionar al sistema, la democracia respondió. Cuando Milei dice en Davos, homosexualidad, pedofilia, a los 10 días, cientos de miles de personas en más de 100 ciudades de todo el país salimos a la calle a decir: señor presidente, ocúpese de la inflación, ocúpese del empleo, ocúpese de la economía, de la sociedad democrática nos ocupamos nosotros. Y bastante bien anda en el marco de las dificultades que tiene, ¿no? Pero Argentina es una sociedad que, más allá de que tiene situaciones concretas de discriminación, de violencia, por supuesto los femicidios que nos impactan permanentemente, no es una sociedad estructuralmente ni xenofóbica, ni racista, ni homofóbica. En general es una sociedad que convive. En esa convivencia no le podemos pedir a todo el mundo que sea banderita orgullo gay. O sea, hay gente que dice: bueno, a mí no me molesta tanto que los gays vayan de la mano, y otros dicen: che, qué lindo, vi 2 chicas de la mano. Bueno, así. Ahora, ninguno de los dos va a ir a decir: no, correte, salí de ahí, escondete en tu casa. Digamos, esos consensos ya están. Y creo que la sociedad democrática es mucho más fuerte. Ahora, si te lo tengo que graficar con una torta de datos, 70% de la sociedad está a favor de las libertades individuales, de los derechos, etcétera. 20 y pico, 30, son sectores más duros, más reaccionarios. Cuando viene un presidente que los legitima, esos 25 suenan mucho más que los 70. Pero los 70 están ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es activar, que es lo que pasó con Davos. Se activó, la sociedad democrática dijo, o cuando fue el 2x1 de la Corte en la época de Macri, o cuando hubo ciertas situaciones, la gente salió a decir: no, pará, estos consensos de memoria, de derechos humanos, de equidad de género, lo que fue la marcha por el tema del triple femicidio de Lomas de Florencio Varela hace algunas semanas fue muy importante y rápidamente también se armó. Digo, tenemos, creo que esos anticuerpos, por suerte, porque es una sociedad que desde que volvió la democracia en el 83 tuvo un proceso: juicio a las juntas, divorcio vincular, cupo femenino en las listas, educación sexual integral, la figura del femicidio, matrimonio igualitario, identidad de género, derecho al aborto. Fue progresivo ese avance en derechos humanos, y al ser progresivo la sociedad va incorporando y dice: bueno, esto ya lo discutimos. Claro. De hecho, Argentina fue uno de los pocos países donde, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario no fue recurrida a la justicia. España estuvo 6 años en el Tribunal Superior para decidir, mientras la gente se casaba, si era válido o no. Acá ni siquiera hicieron el intento. Es como yo digo, Argentina es un pueblo pragmático. Dice: bueno, listo, esto ya lo discutimos, a otro lío, que siempre hay algún lío por delante. Esteban, gracias por el tiempo, gracias por haber... No, por favor, una simple cosita. ¿Dónde nos encuentran en la boleta? Porque es una boleta muy grande.
somos la última columna de la boleta, así que es muy fácil votarnos. Nosotros decimos, si todos los anteriores te defraudaron, no te cumplieron, se pasaron de partido 500 veces, duermen la siesta en el cargo, buscás el último, marcás Paulón Katz. Ahí está, hay un candidato a diputado, el último, pero no tiene candidato a senador. Así que la última lista completa, la M del movimiento, Paulón Katz, ahí marcan las dos cruces.